Juan capítulo 18. Vamos a dividir este capítulo en tres partes para poder tener este resumen. Este capítulo nos da detalles del arresto y el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar la primera parte de los versos 1 al 11. Vaya a su Biblia ahí, de los versos 1 al 11 podemos ver el arresto de Jesús y la traición de Judas. Esas dos cosas, el arresto en el huerto, dice el verso 1, habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Qué cosas? Pues su último discurso desde el capítulo 13, la oración en el capítulo 17. Después de todas estas cosas, dice que salió, ahí mismo, verso 1, con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Juan no nos da el nombre del huerto, pero Mateo y Marcos sí nos dicen que este huerto era el huerto de Getsemaní. Y este huerto era muy visitado por Jesús y sus discípulos. Pero dice el verso 3 que Judas también fue allí. Recordemos que Judas salió después de que Jesús impartió la Santa Cena o la Cena del Señor. Él sale y ahora va hacia el huerto del Getsemaní, dice el verso 3, tomando una compañía de soldados. Una compañía de soldados se estima que llevaría unos 500 o 600 soldados. Imagínense, tanta gente llevó Judas para apresar a Jesús. Además también llevaba alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Una multitud verdaderamente, ¿no? Quizás 700, 800 personas fueron a arrestar a Jesús. El verso 6 nos dice, el verso 6 y 7 nos dice algo muy interesante. Dice el verso 6, cuando llegaron a buscar a Jesús en el huerto del Getsemaní, Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Ellos dicen a Jesús. Entonces el verso 6 dice, yo soy. Y cuando Jesús dijo, yo soy, estas palabras que dan una identidad divina, recordemos que cuando Moisés le pregunta a Jehová, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, yo soy. Y Jesús usó esta frase muchas veces. Prueba, pues, de que Jesús es Dios. Y cuando él dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Nos dio el Señor un pequeño rayo, una pequeña muestra de su majestad y divinidad al caer 500 o 600 hombres delante de él. Esto muestra su poder. En estas dos palabras, sus enemigos no fueron incapaces de hacerle frente. De los versos 7 al 9 vemos que Jesús va voluntariamente con el ejército. Él lo hace voluntariamente, se rindió para proteger a sus discípulos. En el verso 8 les dice, si me buscáis a mí, déjenlos ir a ellos. Él se rinde como en toda su vida es sacrificial nuestro Señor por sus discípulos. De los versos 10 al 12 se nos narra que Pedro ataca a uno de los que iba a arrestar a Jesús, saca su espada y hiere al siervo del sumo sacerdote y le corta la oreja derecha. Jesús no alabó a Pedro por esta acción, más bien le dijo que se detuviese, que era necesario tomar la copa que el Padre le había dado, es decir, su sufrimiento y su crucifixión para la salvación nuestra. Muy bien, la segunda sección, después de que lo arrestan, Jesús es llevado ante el sumo sacerdote Anás. Eso usted lo puede ver en su Biblia, versos 12 al 24, es la siguiente sección. Dice el verso 12, prendieron a Jesús y le ataron. Repito, él se rindió a su propia voluntad, o sea, no podemos creer que esas manos que sanaron enfermos, que resucitaron muertos, también podían romper ataduras. No podemos creer que Jesús no lo podía hacer, sin embargo, él entregó su vida. Verso 13, y le llevaron primeramente a Anás. Anás no era el sumo sacerdote oficial, era el suegro del sumo sacerdote, que era Caifás. O sea, Anás lo puso a él, ¿no? Anás había sido sumo sacerdote, 4 de sus hijos también habían sido sumos sacerdotes, y ahora Caifás, que era su yerno, era sumo sacerdote. O sea que él estaba detrás del poder. Anás era ese típico hombre que está atrás, moviendo los hilos y haciendo lo que quiere detrás del poder, ¿no? Versos 19 al 21, usted lo va a ver ahí, Anás interroga a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta que Anás le hace a Jesús? Verso 19,
le preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina. En otras palabras, queremos saber, tú eres culpable, dinos por qué eres culpable y además dinos quiénes son tus seguidores para perseguirlos, ¿no? Jesús le contesta, primero, él no menciona nada acerca de sus discípulos, los protege, no habla de ellos, pero sí le dice, mi doctrina ha sido pública. Yo he enseñado en la sinagoga, he enseñado en el templo, no he hablado nada oculto, dice el verso 20. Léalo, Jesús dijo, nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí, no? Jesús no está siendo aquí grosero ni poco cooperativo. Él está ejerciendo un derecho de decir, bueno, si te preocupa mi doctrina, pregunta a los testigos, porque yo he enseñado públicamente, es lo que está diciendo. Sin embargo, uno de los alguaciles le da una bofetada, diciendo que había sido irrespetuoso. Finalmente le envían a Caifás, que era el sumo sacerdote, y ahí termina esa sección. Claro, entre todo esto se nos dice que Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Usted lo va a leer ahí también. La última sección de los versos 28 al 40 es Jesús es llevado ante Pilato. Dice el verso 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás. Acuérdense que de Anás fue con Caifás y de Caifás al pretorio o ante Pilato. Pretorio es una sede de un gobierno militar romano, en este caso es Pilato, ¿no? Los líderes religiosos le explican el asunto a Pilato. Pilato les contesta, verso 31, júzguenlo ustedes, ¿para qué me lo traen a mí? Pero los líderes religiosos le explican, no, es que queremos matarlo. Esa es la razón. Y como no podemos matarlo, solamente Roma puede matarlos y ejecutar a los culpables, pues venimos a entregártelo para que lo mates. Esa era la intención. Después de eso, Pilato interroga a Jesús, versos 33 al 38. Le hace dos preguntas. Primero, ¿eres tú el rey de los judíos? Verso 33. Y en el verso 36, Jesús explica que sí es rey realmente, pero su reino no es de este mundo. Y por eso sus servidores no van a pelear por él, porque su reino no es de aquí. Lea el verso 36 y subráyelo, es una joya ese verso, lo que dice Jesús ahí, ¿no? La siguiente pregunta, verso 37, luego, ¿eres tú rey? O sea, Pilato estaba preocupado por el reino, ¿verdad? Que no fuera una amenaza a Roma. Y aquí Jesús insiste que él había nacido para ser rey, pero un rey diferente, un rey de verdad porque da testimonio de la verdad. Finalmente, Pilato intenta liberar a Jesús, pero la multitud no lo deja. Había una costumbre de soltar un prisionero durante la Pascua. Pilato pensó que esto pudiera ayudar a Jesús porque sabía que era inocente y les ofreció soltar a Barrabás, un asesino y ladrón. Pilato esperaba que la multitud salvara a Jesús, pidiendo que liberaran a Jesús y mataran a Barrabás. Sin embargo, la multitud escogió liberar a Barrabás. Y dice el verso 40, y Barrabás era ladrón. Jesús tomó el lugar de un ladrón, Jesús tomó el lugar de un asesino. Muy probablemente esa cruz que cargó Jesús fue diseñada para Barrabás, pero Jesús tomó su lugar. En ese sentido, todos somos Barrabás. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Bendito sea su nombre.